Le puse un nombre a este mensaje. Se llama Conga, 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 cortá con la milonga. ¿Sí? ¿Y por qué le puse este nombre? Porque, ya hace una semana y media empecé a trabajar, pero durante las vacaciones escuché mucha música. ¿A quién le gusta escuchar música? Y como estás en el auto, que vas para un lado, para el otro, que tenés que ir a comprar acá y vas a conocer lugares con la placita, a mí no me gusta el silencio, entonces siempre pongo algo para escuchar. Puedo escuchar podcast, hay un podcast que se lo recomiendo que se llama No Tenemos Nombres Bíblicos, 3 conductores excepcionales, una community manager que la rompe, unos genios, un operador, un genio. El peladito dicen que la tiene re clara, escúchenlo después. Pero si no, escucho mucha música, escucho música cristiana, tengo playlist en Spotify de música cristiana vieja, de música cristiana nueva, de adoración, depende del modo como esté ese día, escucho. Pero también escucho una playlist en Spotify que se llama Top 50 de Argentina. Entonces vos están las canciones más escuchadas en Argentina en el momento, que es todo trap, reggaetón, que son todas las canciones iguales, está Bizarrap, Trueno, Tini Stoessel. Y un día venía escuchando esta playlist con mi familia en el auto y escucho una canción que era de cuarteto, que ya era diferente porque todo así el trap, después de escuchar cuarteto, a ver, la pongo de vuelta y fue la peor decisión de mi vida. Porque se me pegó la canción. Y estoy hace 1 mes y medio cantando esta canción en la cabeza. ¿No te pasa que a veces se te pega algo y estás constantemente una canción, por ejemplo? Esta canción se llama Conga, Conga, Conga porque la banda se llama La Conga. Y la canta con Nahuel Penisi, que es un cantante de folclore, que es no vidente. Y la canción, vos la escuchás y dice, me obligo a no gritarte, que te quiero. Está re linda la canción, se te repega, pero yo estoy capaz que a la mañana preparando la pava, empiezo, eres el centro de... No la voy a cantar más, y me voy. Y me estoy yendo al colegio, en el colectivo, empiezo, me obligo a no me la puedo sacar de la cabeza, no la quiero cantar más, y me obligo a no cantarla. Y llego a mi casa y me voy a bañar y estoy en la ducha, empiezo a bailar, ¿viste? Porque el hombre tiene este pasito, ¿viste? Nada más el hombre baila ese pasito cualquier danza. Y no me la puedo sacar de la cabeza. Al punto que mi hija Martina, cuando escucha que empieza la canción, dice, no, papá, cortala. Porque se me pegó la canción. Y me puse a investigar un poquito y dije, ¿por qué se me pasa esto? Y eso se llama pensamiento recurrente. Esta canción se convirtió en mi cabeza en un pensamiento recurrente. Cuando estoy tranquilo, empiezo a pensar en eso porque se me convirtió en un pensamiento recurrente. Ni siquiera es útil porque la canción se la canta un señor a una chica que está enamorada de la chica y la chica no le da bolilla. Y yo estoy con la mejor chica del mundo. Pero la tengo acá en la cabeza. Y el pensamiento recurrente dice que entra a través de un pensamiento intrusivo. ¿Qué es un pensamiento intrusivo? Algo que se te cruza en un momento y no lo podés sacar de tu cabeza. Como por ejemplo, yo ahora les voy a pedir a ustedes que no piensen en un elefante rosa. No piensen, piensen en cualquier cosa menos en un elefante rosa. ¿En qué están pensando? En un elefante rosa. Eso es un pensamiento intrusivo. Yo acabo de meter, y espero que se lo saquen, porque van a estar toda la prédica pensando en un elefante rosa. Pero eso es un pensamiento intrusivo. Les metí algo en la cabeza que ustedes no esperaban. Ustedes no se levantaron hoy a la mañana diciendo, qué ganas de ver un elefante rosa en mi cabeza. Pero yo les metí el pensamiento en la cabeza. Y si a las 6 de la tarde te acordás del elefante rosa, lo que generé en vos fue un pensamiento recurrente. Y yo me puse a pensar, ¿qué pasa con los pensamientos recurrentes? ¿Tenemos pensamientos recurrentes fuera de lo que es la música? Y dice que sí. Dice que a veces que tenemos pensamientos recurrentes en donde nos genera inestabilidad emocional.
porque no podemos pensar en otra cosa que eso que se me metió en la cabeza. No puedo pensar en otra cosa que no sea lo que estoy... Y encima dice, cuando vos le das la orden al cerebro de que no piense, el cerebro tiene que pensar en eso para intentar dejar de pensarlo. Entonces dice que querer sacar tu pensamiento recurrente, obligándote a no pensar, es una incongruencia, porque adentro tuyo el pensamiento está grabado. Eso puede ser algo positivo, puede ser algo negativo, puede ser algo feliz, puede ser algo triste, pero ¿qué pasa cuando esos pensamientos recurrentes dominan tu vida? El otro día en la escuela, fue el último día antes de empezar las clases, yo trabajo en Capital, y tuvo la palabra una ex directora que vino como a darnos una charla tipo motivacional antes de empezar las clases, y decía, me encantó porque yo ya estaba preparando el mensaje en la cabeza y me encontré con esta frase que dije, me viene al pelo para el domingo. Dice, lo que domina tus pensamientos domina tus decisiones. En lo que pensás recurrentemente es lo que va a determinar lo que vas a decidir en el futuro. Y a veces nuestra actitud frente a la realidad es una, pero cuando nos vamos a casa pensamos en otra cosa. Entonces yo dije, ¿qué tipo de pensamiento recurrente podemos tener nosotros los cristianos? Porque un cristiano evangélico pentecostal tiene la capacidad de decir, corto con el pensamiento en el nombre de Jesús. Y a las 2 horas estás pensando lo mismo. Entonces yo me puse a pensar, ¿qué pasa cuando mi pensamiento recurrente es dudar del poder de Dios? Así que te pido que me acompañes a Génesis 18:1. Y mientras llegás a Génesis 18:1, es el primer libro, no tenés que llegar, abrir al toque. Te cuento qué había pasado hasta este momento para que vos estés en tema. Jehová se le había aparecido a Abraham y le había dicho que iba a ser padre de multitudes y que su esposo iba a tener un hijo, y él le dice, no va a poder ser, pero ellos creen en la palabra. Sara se pone muy nerviosa porque no pueden cumplir con esa palabra, y le entrega su criada a Abraham para que pueda tener un hijo. De ahí nace Ismael. Pero después de todo esto, vamos a encontrarnos con esto que pasa ahora. Génesis 18:1, vamos a leer bastante. Después le apareció Jehová en el encimar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol. Traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina, amasá y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también una mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba en la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos en edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja?
¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sí te has reído. Estuve leyendo Génesis durante todo enero, y esta es la cuarta pregunta que me encuentro que Jehová le hace a alguien en la tierra. La primera pregunta se la hace a Adán, que le dice, ¿dónde estás? Después de que habían comido el fruto del árbol, se aparece Jehová en el jardín del Edén y le dice, ¿dónde estás? La segunda pregunta que hace Jehová en Génesis es, ¿quién te dijo que estás desnudo? Fue la segunda pregunta que hace Jehová. La tercera se la hace a Caín. Le dice, ¿dónde está tu hermano? Y esta es la cuarta pregunta en Génesis que Jehová le hace a un hombre y le dice, ¿de qué te reís? Porque cuando te encontrás con algo que te puedes reír por dos motivos. Porque algo te causa gracia. Yo acá me puedo contar un chiste de borrachos y nos reímos todos. Un chiste de pelados y nos reímos todos. Ahí nos reímos de la gracia. Pero hay veces que nos reímos de lo increíble de la situación con la que nos estamos encontrando. Y fue lo que le pasó a Sara. Porque Sara escuchó que Jehová estaba hablando con Abraham, que le dijo que iba a tener un hijo, y Sara lo primero que hizo fue agarrar el manual de biología de cuarto año de la secundaria y dice, escúchame, ya me cesó la costumbre femenina. Es decir, que Sara ya no tenía óvulos, no podía generar óvulos para poder tener un hijo. Segundo, o sea, físicamente era imposible. Segundo, su edad era imposible porque somos ya viejos. Y tercero, aparentemente ya no tenía deleite con Abraham. Ustedes entiendan lo que quiere decir. Era biológicamente imposible el postulado de Dios. Entonces, lo primero que hace Sara cuando escucha, en otras versiones dice, de aquí a un año tendrás un hijo, dice, ¿qué? ¿Saben qué? A veces cuando Dios aparece con palabras proféticas, lo primero que te pasa es reírte. Yo me acuerdo cuando tenía 20 años, 19 años, estaba pero peleadísimo con Laura Di Napoli. La conocen, la hermana de Diana, la hija del apóstol Luisa, pero peleadísimo. Entonces estábamos haciendo bandera, yo estaba en el ministerio de bandera, y viene un profeta, nos hace una ronda ahí, y el profeta le dice a Laura, vos vas a trabajar junto con ese chico. Y era yo el chico. Y mi primer pensamiento fue, ¿qué? Tomó algo antes de agarrar el... Y pasó el tiempo y terminamos trabajando con los jóvenes con Laura, con una relación súper restaurada por Dios. Pero en ese momento era imposible. Entonces Jehová se le aparece a Abraham con un pensamiento imposible. Era imposible. Y Sara se ríe de Jehová. Se ríe en la cara de Jehová. Y Jehová lo que le agarra y le dice, ¿de qué te reís? ¿De qué te reís? ¿Acaso no tengo el poder de hacerlo? Le dice Jehová a Sara. Y Sara, como toda mujer, yo no me reí, dice. Lo leímos, está en la Biblia, dice, yo no me reí. Sí que te reíste, le dice a Dios. Se ve que a Dios no le contestan de vuelta, porque a mí en casa me contestan de vuelta. Entonces, Sara se rió del poder de Dios. No del poder de Dios, de la palabra de Dios, porque ella ya había hecho su intento, ya habían intentado tener un hijo, ya como no habían podido, le había entregado, ya había hecho su esfuerzo humano para poder hacerlo, y vuelve Jehová y vuelve a insistir con lo mismo, y vuelve a insistir con lo mismo. Entonces lo que se encuentra y lo que le enoja a Jehová es que encuentra en Sara falta de fe. Y en Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces,
Dios se aparece en tu vida, derrama palabra, derrama promesas, pero tu pensamiento recurrente, lo que tu razón dice es que Dios no tiene tanto poder para poder hacer eso. Cuando hay palabras sobre tu familia, cuando hay palabras sobre tu ministerio, cuando hay palabras sobre tu vida, vos acá decís sí y amén. Pero cuando das 2 cuadras y llegás a tu casa, decís, esto es imposible. Y me pasó a mí miles de veces. Miles de veces me encontré diciendo sí y escuchando e incluso llorando delante de la presencia de Dios un domingo en el culto, pero en la semana decir, pero es imposible que eso pase. ¿Cómo Dios se va a fijar en mí? ¿Cómo Dios va a restaurar esto? Y es una cuestión de cambiar el chip y configurar y eliminar el pensamiento recurrente con palabra de Dios. ¿Acaso no tengo el poder de hacerlo? Le dice Jehová a Sara. Entonces no dudemos del poder de Dios. Y por ahí acá me estás escuchando y estás diciendo amén, amén, tomo esa palabra. Pero cuando te vas, la dejas a la palabra en la puerta de la iglesia. Porque tu pensamiento recurrente va a hacer que en tu cabeza siga tu milonga. Siga tu milonga. Porque por más que emocionalmente decís creer en Dios, mentalmente tu mente piensa otra cosa. Lo segundo que tengo que pensar es que Dios no se va a mover de acuerdo a mis expectativas. Mira, yo acá me anoté quizás. Dudo del poder de Dios y me río de las promesas de Dios, porque Dios no se mueve de acuerdo a mis demandas. Yo lo insisto, en la época de pedido ya, en la época donde no tenés que hablar con nadie, que agarras un celular y pones medialunas y te llegan a la puerta de tu casa. Y si tardas 5 minutos más, el chico del delivery ya te estás quejando en pedido ya porque no te lo mandó. Es difícil esperar en Dios. Pero su poder es vigente y va a ser a su tiempo. Quizás dudo de Dios porque no se mueve de acuerdo a mis expectativas. Yo pensaba que Dios iba a obrar así, pero va a obrar de otra manera. Sara debería pensar, pero si yo voy a tener un hijo, ¿por qué no me lo dio a los 30? Si ahí estaba perfecto con mi costumbre femenina, tenía deleite con Abraham, ¿por qué no me lo da ahora? No me lo dio en ese momento y me lo da ahora. Porque Dios sabe todo. Me acuerdo que una vez en una prédica les dije, ¿cuántos quieren una casa grande, con quincho, pileta, garage para 2 autos, 0 kilómetros estacionados en la puerta de su casa? ¿Quién quiere eso? Ya me conocen, levantan poco las manos. Ahora, ¿tenés la plata para poder pagar rentas de esa casa que estás deseando? ¿Tenés la plata para pagar la patente de tu auto 0 kilómetros que querés? Entonces, si hoy Dios te bendice de la manera que vos querés que te bendiga, lo que te va a generar es un problema. Y las bendiciones de Dios no añaden tristeza. Entonces Dios, quizás dudás del poder de Dios porque no es lo que vos esperás. Quizás Dios no se mueve en tus tiempos. O quizás no entendés la palabra de Dios. Pero hoy quiero que cuando te vayas de acá podamos reconfigurar nuestra mente y eliminar esos pensamientos recurrentes y llenarlos de palabra de Dios. El segundo pensamiento recurrente es lo que opino o pienso de los demás. Porque en las redes sociales, en la iglesia, todos quedamos bien con todos y decimos cosas lindas, pero internamente sabemos. ¿Quieren que le diga lo que opina de Graciela? Porque adentro guardamos esas cuestiones. A veces nuestra opinión del otro hace que yo no crea en lo que puede y cómo el otro me puede bendecir. A veces, mira, ¿sabés de quién dudaban? De Jesús. Y dijeron, nada bueno puede venir de Nazaret. ¿Alguna vez leyendo la Biblia en el Antiguo Testamento te encontraste con la ciudad de Nazaret? ¿La leíste? ¿La viste alguna vez en el Antiguo Testamento? No, yo no la encontré nunca.
No hay ninguna referencia de Nazaret en el Antiguo Testamento. Nada, no hay ninguna referencia. ¿Sabes por qué no hay ninguna referencia? Porque Nazaret era la peor ciudad. Era donde había prostitutas, donde había vicios, donde había un montón de cuestiones de costumbres malas dentro de Israel. Entonces, cuando Jesús, porque pensemos cómo es la vida de Jesús. Pensemos en José, que tuvo que creer en algo que lo entendió en sueños, y que la mujer le dice, mira, a mí me embarazó el Espíritu Santo. Y José dudó, y Dios le habló en sueños, pero en sí, porque una cosa es ver la historia como sabemos que termina, pero otra cosa es vivirla. José tuvo un sueño donde Dios le dijo de que el hijo que tenía María era del Espíritu Santo, pero José se murió sin saber si verdaderamente Jesús era el Salvador. Pero fuera de eso, tuvo que nacer en Belén, en un pesebre, donde nadie esperaba, donde había suciedad de animales, porque estaban en camino. Y después, como empezó a perseguir Herodes, tuvieron que ir a Egipto. Egipto, para los judíos, significaba esclavitud. Estuvieron 2 años en Egipto. Y cuando vuelven de Egipto, se van a Nazaret. Y Jesús crece en Nazaret. Y de hecho le dicen el Nazareno. ¿Por qué? Porque eran los planes de Dios. Pero sin embargo, la gente que conocía decía, ¿este no es el hijo de José? ¿Este no es el Nazareno? Nada bueno puede venir de un Nazareno. Y a veces nosotros nos comportamos de la misma manera. Nada bueno puede venir de la familia Ferreiro. Nada bueno puede venir de una persona así. Nada bueno puede pasar. Toda la vida fue igual. No va a cambiar. Mirá las acciones que tiene, mirá lo que hace, mirá lo que dice, mirá lo que piensa, mirá su historial, mirá, nunca tuvo nada. Y dudamos de la gente. Entonces te pido que me acompañes a Juan 8. Vamos a ver otra historia. Súper conocida. Juan 8, del 1 al 11. Juan 8, del 1 al 11. Y dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no vio a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Me encanta la Biblia, me encantan las actitudes de Jesús. Porque dice que Jesús llegó, se fue al templo, dice que se sentó y estaba enseñando, compartiendo una palabra, sentado en la puerta de la iglesia. Y le traen una mujer que fue atrapada justo en el momento de cometer adulterio. Me encanta, entre paréntesis, lo que hace Jesús, que se pone a escribir en el piso.
Estuve investigando si se sabe qué escribió, una explicación de por qué lo hizo, y no encontré nada. Simplemente me encanta que Jesús no le dio importancia a la acusación del otro. Es lo único que puedo llegar a entender. Y los fariseos y la gente que le había encontrado a la mujer en pleno acto de pecado, dice la ley de Moisés, nos dicen que tenemos que apedrearla. No sé ustedes, pero si yo estoy ahí, empiezo a buscar piedras. ¿Viste? Estaba buenísimo. Porque era lo que se hacía, era la costumbre. La costumbre era que si había una mujer que cometía adulterio, la agarrábamos a cascotazo. No al hombre, a la mujer. Dice, a tales mujeres hay que apedrearlas. ¿Qué opina Jesús? Y Jesús no levantó la mirada del piso. Siguió escribiendo con el dedo en la tierra, como cuando voy a la plaza a llevar a Martu y estoy aburrido de que Martu esté en la hamaca y me pongo yo a dibujar pavada con una ramita en el piso. Y sin levantar la mirada dice, bueno, dale, tirémosle piedra. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Hay un chiste católico que dice que le cae una adoquina a la cabeza de la mujer y Jesús le dice, mamá, ¿qué hiciste? Pero es un chiste católico, porque es libre de pecado. Pero volviendo a la realidad de la Biblia, nadie tiró una piedra. Sí tiraron al piso y se fueron. Entonces Jesús en ese momento le dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Alguno te tiró piedra? Ninguno. Si ellos no te condenan, ni yo te condeno, andate y no peques más. Entonces quiero que en esta mañana pensemos cuál sería la estructura de pensamiento que tenemos que aplicar con la gente de nuestro alrededor. Y empecemos desde lo más chiquito, desde tu núcleo familiar. ¿Qué opinás de tu mujer? ¿Qué opinás de tu marido? ¿Qué opinás de tu hijo? ¿Qué opinás de tu papá? ¿Qué opinás de tus hermanas, tus hermanos, tus cuñados, tus cuñadas? ¿Qué opinás de tus sobrinos? Pensemos en lo más chiquito. Escuchá, ¿qué opinás de tu ex marido, de tu ex mujer? ¿Qué opinás de tu vecino? ¿Qué opinás de tu líder? ¿Qué opinás de tu discípulo? ¿Qué opinás de tus pastores? ¿Qué opinamos de los congregantes de la iglesia? ¿Qué opinás, escuchá, de los gobernantes? ¿Qué opinás del vecino de al lado? ¿Qué opinamos? ¿Qué opinamos de nuestro amigo? ¿Qué opinamos de ese que era nuestro amigo pero se mandó una macana y ya no es más mi amigo? Vivimos agarrando piedras en nuestros pensamientos con la gente. Porque por más que no lo digas, que lo pienses, ya te hace un acusador. ¿Qué opino? Mirá, dije, vamos a analizar el pensamiento de Jesús sobre la mujer. A Jesús pensaba, y su pensamiento sobre la mujer adúltera no estaba basado en su inocencia. ¿Sabes por qué? Porque sabía que era verdad. Jesús sabía que la mujer había cometido adulterio, porque le dijeron fue sorprendida en el acto. Jesús no pensó en base a lo que sabía. Quizás yo sé cómo es mi pareja. No te estoy diciendo que es inocente, pero ¿qué estructura de pensamiento aplicás sobre tu hermano? Quizás Jesús, el pensamiento de Jesús sobre la mujer adúltera no estaba basado en la severidad de la acción. Y Leandro, ¿qué querés que piense si vos viste lo que me hizo? ¿Vos viste lo que me hizo? ¿Vos viste cómo me lastimó? Y vos me estás pidiendo que no le tire un piedrazo, pero un adoquín le voy a tirar en la cabeza. ¿Vos viste? Pero Jesús no pensó sobre la mujer, sobre la grandeza y lo severo de lo que había hecho. Quizás el pensamiento de Jesús sobre la mujer adúltera era lo único que interfería entre su vida y su muerte.
Porque como dije, como se dio la situación, esa chica tenía todos los números para morir apedreada. Y fue el pensamiento de Jesús lo que interfirió entre su vida y su muerte. Mira lo que dice Primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Si yo pienso mal, si yo aborrezco a mi hermano por lo que sea que haya hecho, adentro mío lo estoy matando. Y no lo estoy haciendo mal a él, me estoy haciendo mal a mí. Porque aquel que mata, aquel que es homicida, aunque sea en la mente, dice que no heredará el reino de los cielos. Quizás el pensamiento de Jesús y el cambiar su pensamiento recurrente hizo que Jesús intervenga en favor de la mujer. O quizás simplemente el hecho de Jesús demostró que no la condenaba. Pero el pensamiento de Jesús también significaba que no estaba todo bien, que la otra persona tenía que cambiar. Entonces a veces nos vemos en la encrucijada entre lo que siento y pienso y lo que sé que tengo que obrar como Jesús. Tenemos padres, no podemos vivir una vida en soledad. No podemos vivir aislados. Me acuerdo de la película El Náufrago. ¿Se acuerdan de la película El Náufrago? Que era un muchacho que llevaba un correo en un avión, se choca el avión y cae en una isla. Él tuvo que inventarse una persona con la pelota como para tener diálogo y hablar con alguien, porque el hombre no fue creado para vivir en soledad. Uno de los primeros pensamientos de Dios es: no es bueno que el hombre esté solo. Es decir, que vos solito o vos solita no podés vivir. Y el pensamiento del otro a veces determina tus decisiones. Porque me comporto mal con Claudio por lo que me hizo Mario. Porque contesto mal a Miriam por lo que me hizo Nancy. Porque en mi mente hay condenación. En mi mente hay aborrecimiento. En mi mente hay falta de perdón. Y todas mis decisiones están basadas por esa falta de perdón. Siempre el pastor dice, hay veces que estás enojado con Jorge, con el pastor Jorge, por algo que te hizo hace 30 años y ni te acordás lo que te hizo. ¿Por qué nos habíamos peleado? Ni idea. A veces me encanta ver la actitud que tiene Martu o cualquier nene, que se enojan con vos y al ratito te hacen un dibujito. ¿Por qué no tenemos esa resiliencia que tienen los nenes? De entender de que a veces mi actitud por sobre el otro, mi actitud de poderío va a determinar mis decisiones. Esta semana se hizo viral un nene de 12 años que por la actitud del otro se terminó suicidando porque lo acosaban en la escuela. Tu acción sobre el otro tiene repercusión. Y yo leo mucho Twitter, siempre se los digo, y un montón de gente empezó a poner experiencias sobre los maltratos que habían recibido en su adolescencia, y hay uno que pone: mi hija cambió su forma de ser por cómo la trataban en la escuela. Nunca volvió a ser la misma nena alegre. La cambiamos de escuela, terminó bien con amigos, pero nunca volvió a tener esa alegría que tenía, porque mi decisión y mi trato con el otro, o mi destrato, o mi ignorar al otro, por lo que pienso, por lo que opino, por lo que me parece. Hay veces que, es más, escuchá, hay veces que entre la misma iglesia generamos rispidez. No, porque la iglesia de acá a la vuelta son todos unos ladrones. Porque la iglesia de allá hacen todos estos. Porque los de ¿quién sos para poder emitir un juicio de valor por sobre el otro? Pero no tenés que simplemente dejar de emitir el juicio de valor, tenés que sacarlo de tu cabeza, eliminar ese pensamiento recurrente que te ata y que lo ata al otro. Y tercero, por último, ¿cuál es el tercer pensamiento recurrente? Es
sobre quién soy yo. Porque muchas veces nosotros somos ese otro. Y hemos tenido durante toda la vida gente que ha metido pensamientos intrusivos en nuestra cabeza que lo hacemos argumento y vivimos en eso. Vos no servís. Nada bueno puede salir de vos. Siempre el mismo. ¿No les pasa? O que nunca la pegás en ningún trabajo y vos ya te pensás que no servís para ningún trabajo. ¿No te pasa que a veces la opinión de los demás te determina en cómo actúas vos? Habló mi teléfono solo. ¿No te pasa que a veces se te entremete adentro el pensamiento del otro y domina tu vida? Mira, si es la primera vez que venís a una iglesia o que escuchás un mensaje, yo te invito a que leas los primeros 2 capítulos del libro de Efesios. Yo te pido que vos ahora me acompañes acá a leer Efesios 3, 1 del 3 al 14. Porque en Efesios 1 del 3 al 14 está establecido y sellada tu identidad. ¿Quién sos? Yo nunca voy a poder hacer esto. Yo nunca voy a poder hacer el otro. Yo nunca voy a poder lograr tal cosa. Yo no sirvo. Yo soy un error. Nadie me quiere. Pero mira lo que dice Efesios 1, del 3 al 14. Dice, bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había puesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En el mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Muchas palabras difíciles. Si podés leerlo en otra versión para que la comprendas más, pero ¿querés que te resume qué es lo que acabamos de leer? Dice que a través de Jesús sos bendecido, sos elegido, sos adoptado, sos redimido, sos perdonado, sos heredero, sos sellado, sos salvo, sos amado, sos hijo de Dios. Sos hijo de Dios. Podemos ser un montón de cosas. Puedes dudar un montón de cosas. Pero lo que acabamos de leer es lo que te define. Sos un hijo de Dios. Que seas un hijo de Dios no significa que vas a andar sobre patines toda tu vida. Que te va a salir todo perfecto de movida. Porque estamos en el mundo y en el mundo vamos a tener aflicciones. También lo dice su palabra. Pero qué bueno que es ser hijo de Dios. Porque fuimos hijos. ¿Sabés qué? A mí me puede venir Pablo y decir que Joaquín es un genio, pero para mí la más genia es Martina. Porque es mi hija. Me puede decir David que Isabela es la más linda de todas. Pero para mí, Martu es la más linda de todas, porque es mi hija.
Puedo comprarle un regalito a Emma, la hija de Yamila y José. Pero mi atención y mi cuidado siempre van a estar con Martu, porque es mi hija. Y solamente pude entender el amor de Dios como padre cuando fui papá. Cuando Martu estuvo internada una vez por casi una neumonía, me desvivía para darle todo y para que pueda salir lo antes posible de esa situación. Porque su sufrimiento era mi sufrimiento. Porque puedes pensar lo que seas, pero nunca te olvides que sos hijo de Dios. Y ese tiene que ser tu pensamiento recurrente. Y vas a decir, Leandro, esta palabra es para evangelizar. No, esta palabra la tenemos que escuchar todos. Yo desde los 3 años que vengo a la iglesia, hace 35 años, y hay veces me olvido que soy hijo de Dios. Hay veces me olvido que soy hijo de Dios. Mira lo que dice Primera de Juan 5, del 4 al 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que han vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Tenemos la capacidad de vencer al mundo simplemente por ser hijos de Dios, por ser nacidos en Dios, porque somos su creación. Dice su palabra que somos hechura suya. Y en el original hechura significa que sos un poema. Sos una obra de arte hecha por el Creador. Y el pincel y el trazo de tu vida tiene el trazo de Dios. Es lo que te define. Vos te podés dar cuenta cuando un cuadro es de Picasso, cuando un cuadro es de Van Gogh, por el trazo del Creador. Tu vida tiene el trazo del Creador. Fuiste hecho por y para su gloria. Entonces no deja de pensar que sos falto. ¿Qué le vas a hacer caso? ¿A lo que opina tu jefe? ¿A lo que opinan los que se burlan de vos? ¿A los que opinan los que te maltratan? Si sos un hijo de Dios. Sos hechura suya. Sos la definición de su creación. Mira lo que dice Filipenses 4:8 y con esto terminamos mientras los chicos van a subir. Por todo lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y vos vas a decir, Leandro, ¿por qué pusiste este orden? ¿Por qué puedo tener cosas locas en la cabeza en cuanto al poder de Dios, en cuanto a los otros, en cuanto a mi identidad? Porque Jesús dijo, un mandamiento les doy. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una vez que amás a Dios, reconoces el poder de Dios. Una vez que amás a Dios, en tu vida obra el poder de Dios. Y al obrar en tu vida el poder de Dios, vas a poder amar al resto. ¿Por qué? Porque te amas a vos mismo. No dudes, no pienses, elimina de tu mente esos pensamientos recurrentes. Pero Leandro, me acaba de decir que el pensamiento recurrente no lo puedo eliminar con nada. Porque cuando quiero eliminar el pensamiento, pienso en el pensamiento y voy a pensar toda mi vida. No, te dije, reemplazalo con palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios en esta mañana? En que sos hijo de Dios. Dice su palabra que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para con vos. ¿Qué es lo que te va a llenar? ¿Lo que opina el que está al lado? Si bien el de al lado tendría que bendecirme, pero la gente a veces no lo hace. Pero no te define lo que te dice el otro. De vos
habla tu papá. De vos habla tu papá. ¿Sabés la cantidad de veces que callé ante situaciones y fue Dios el que defendió mi batalla? ¿Sabés la cantidad de veces que pasó? ¿Sabés la cantidad de veces que evité confrontar con gente que me atacaba y callé? Y callé. Y fue Dios el que me defendió. Porque si alguien le hace algo a mi hija, se la va a ver conmigo. Y si alguien te hace algo a vos, se la va a ver con él. Porque sos un hijo de Dios. Porque sos una hija de Dios. Y no importa que sea la primera vez que venís, o que hace décadas que venís a una iglesia, hoy papá te habla y te dice: sos mi hijo, sos mi hija, yo estoy con vos, yo pienso bien de vos. Pensá en lo bueno, en lo agradable, en lo perfecto, porque eso es lo que papá te pide que pienses. Cuando se tiene que dar una vacuna, le decís: pensá que es un mosquito, para algo que sea más agradable. Hoy papá te está pidiendo: pensá en lo bueno, en lo agradable, en lo perfecto, que yo me encargo de lo que te está pasando. Así que mientras orás en este momento, le voy a pedir a los chicos que nos acompañen con una alabanza, con una canción que dice esto: que somos hijos de Dios. Ponete de pie, iglesia, y disfruta los placeres de ser hijo del más grande. En tu casa, oh Dios, si tú hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy, escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy, vas conmigo
Gracias, papá, te damos por esta mañana donde reafirmamos nuestra identidad en vos, porque lo que somos, lo que pensamos nos define, nos marca, nos hace tomar decisiones. Yo decido por lo que soy, yo decido por lo que veo en mí, yo decido por lo que me identifico. Y en esta mañana, Señor, reafirmamos nuestra identidad en vos, que somos hijos e hijas tuyas, que hemos sido adoptados, que hemos sido escogidos, que fuimos perdonados, que fuimos sellados, que fuimos promovidos, que somos herederos, que somos libres, que somos predestinados y que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Gracias, papá, te damos por esta mañana, porque enfrentamos y cortamos con la milonga en nuestra cabeza, con ese pensamiento recurrente que nos impide avanzar, que nos impide seguir caminando hacia adelante, que nos impide acceder a cosas nuevas. Porque nos olvidamos de nuestra identidad, nos olvidamos de nuestro apellido espiritual, nos olvidamos que somos hijos del Dios de los ejércitos. Gracias, papá. Gracias, papá. Hoy nuestra alma dice: Abba, Padre. Abba, Padre, papito querido. Abba, Padre. Hoy nuestra alma te alaba, nuestra alma se vuelca delante de ti, porque somos tus hijos y danzamos y celebramos y disfrutamos los placeres de estar sentados en una mesa contigo, de que seas vos el que está sentado a la cabecera de nuestra mesa, que seas vos el jefe de mi familia, que seas vos el que está en el medio de mis decisiones, porque sos mi papá, porque tenés pensamiento de bien, porque tenés pensamiento de progreso, porque tenés pensamiento de sanidad, porque tenés pensamiento de prosperidad por sobre nosotros, porque somos tus hijos, porque nos defendés, porque peleás por nosotros y porque en vos está nuestro deleite. Te amamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, dale un fuerte aplauso al Señor, porque Él es tu papá. Él es el que define tu vida. Él es el que piensa en vos. Vos sos lo que Dios dice que sos. Vos sos lo que Dios dice que sos. Oh, santo eres, Señor. Yo soy quien dices que soy, escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, oh Dios, sitio para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, oh Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Y antes de retirarnos, quería saber si hay alguna persona que nos visita por primera vez y que tiene ganas de disfrutar este deleite de ser hijo de Dios. Quiero que levantes tu mano si es la primera vez que nos visitas. ¿No? Y si hay alguien desde su casa que se encontró con este mensaje por algún motivo y nunca lo hizo, nosotros acá vamos a repetir una oración que te pedimos que vos también la repitas con nosotros. Señor amado, gracias te damos por la posibilidad de ser adoptados hijos tuyos. Te pido perdón por mis pecados y te acepto como mi único
y personal Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, comunicate con el número de WhatsApp que aparece ahí abajo para poder estar en contacto con vos y poder brindarte un acompañamiento en esta buena decisión que acabas de hacer. Dios te bendiga, iglesia.